Bueno, ahora entramos a un tema bellísimo que es muy importante para nosotros como familia del Verbo encarnado, familia matiliana, porque vamos a profundizar en lo que es el Evangelio de San Juan, el cuarto de los Evangelios, el Evangelio de la palabra encarnada. Los invito a que hagamos este recorrido. Esta es solamente una pequeña introducción y creo que nos va a ayudar mucho para entender o ir comprendiendo el misterio de Jesús, Verbo encarnado. Como es bastante conocido de todos nosotros, contamos con 4 evangelios en la Sagrada Escritura. Ustedes saben que los 4 evangelios son los libros que nos narran propiamente la vida de Jesús. Cada uno de ellos lo va a hacer desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, tomando en cuenta hacia quién va dirigido el Evangelio, en la época en la que se escribió y la historia misma del evangelista que fue poniendo por escrito esta historia. El canon ha aceptado 4 únicos evangelios. Hay otros evangelios apócrifos, y no que sean totalmente falsos, pero se ha pensado que pueden reflejar lo que es realmente la vida de Jesús, estos 4 evangelios. Los 3 primeros, que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen en su trasfondo lo que es el Mateo arameo y la fuente Q. Eso les permite tener mucha similitud en sus narraciones. Y por último, el Evangelio de San Juan, que es el que nos va a ocupar en esta ocasión, es totalmente distinto a ellos porque no poseen ninguna base en común. Este Evangelio es muy distinto a los 3 anteriores. Juan tuvo mucho contacto con Jesús desde su juventud y también tuvo mucho contacto con María. En lo que ya les mencionaba en la diapositiva anterior, no tuvo ningún libro anterior en el que haya basado su evangelio, sino que es un evangelio muy trabajado, muy pensado, con una estructura muy especial. Y fue el último evangelio en que fue narrado. Se representa con un águila precisamente por la altura que tiene este evangelio, y por otro lado se cree que el águila es el único animal que puede ver al sol de frente sin ser dañado, y Juan es un evangelista que ve a Dios cara a cara. Entonces por eso también se le ha reconocido al águila como un buen elemento para que lo represente. El esquema general es muy sencillo. Tiene un prólogo, que es una introducción a todo el Evangelio, y tiene un epílogo, que concluye y es un capítulo agregado, probablemente tiempo después, eh, que narra las apariciones. Y esto va a enmarcar las 2 grandes partes del Evangelio. La primera parte, que son los 12 primeros capítulos, es sobre el libro de los signos. Es todo lo que sería la vida pública de Jesús, con unos pasajes muy bien seleccionados de parte del evangelista. Y por último, los capítulos del 13 al 20, que es el libro de la gloria, que nos va a narrar lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La primera parte entonces es el libro de los signos.
Dato curioso es que los milagros de Jesús en los 4 evangelios son 34. No son un derroche de milagros y su número no es excesivo. Algunos están narrados en un evangelio, otros en 2, otros en 3. Solamente la multiplicación de los panes está narrado en los 4 evangelios. Pero de los 34 milagros que están narrados en los evangelios, solamente 7 están en el evangelio de San Juan. Fíjense cómo Juan no le va a dar el título de milagros, ni les va a hablar como actos de poder, como sucede en los sinópticos. En San Juan la palabra dinameis, que significa acto de poder, no existe. Para él los milagros van a ser signos o señales. Y va a ser como un semáforo. Vamos a ver algo que está sucediendo, algo que ha hecho Jesús, y vamos a comprender otra cosa totalmente distinta. Se ve la curación del ciego de nacimiento y otra cosa vamos a interpretar. Se ve las bodas de Caná con la transformación del agua en vino y otra cosa vamos a comprender. Por eso se le llama el libro de los signos, porque todos estos milagros van a ser signos que nos van a estar hablando de una realidad distinta. Los 7 signos que Juan nos va a narrar en su evangelio son los siguientes. El primero, el agua convertida en vino en las bodas de Caná. El segundo, la curación de un niño que estaba en Cafarnaúm y lo sana a petición del papá, que era un funcionario regio. El tercero es la sanación del paralítico en la piscina de Betesda, que llevaba ya 38 años paralítico. El cuarto, que es el que está registrado en los 4 evangelios, es la multiplicación de los panes, que va a ser un acontecimiento preparatorio a lo que va a ser después el discurso del pan de vida. El quinto es Jesús que camina sobre las aguas sin hundirse. El sexto, el ciego de nacimiento. Y el séptimo, que va a preparar la resurrección de Jesús, va a ser precisamente la resurrección de su amigo Lázaro. Todos van a funcionar, hagan de cuenta, como si estuviéramos en una galería de un museo, de una manera independiente, pero con muy bien estructurados, muy bien pensados, con mensajes muy claros, que puede uno profundizar y reflexionar en ellos independientemente, sin estar en correlación de unos con los otros. La segunda parte, que es el libro de la gloria, está formado por 8 capítulos que van a narrar lo sucedido desde el jueves santo hasta el domingo de la resurrección. Quiere decir que estos 8 capítulos van a ir narrando lo que sucedió en los 4 días importantísimos de la vida de Jesús. Tanto la pasión, muerte y resurrección de Jesús son un misterio de gloria, aunque la primera parte es un misterio de dolor. Cuando ya se lee en todo el contexto del Evangelio, se le reconoce como un acontecimiento de gloria. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Como se podrán dar cuenta, para el evangelista empieza entonces un momento importantísimo donde la gloria de Dios va a ser manifestada. Como todo el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan fue escrito en griego, a diferencia del Evangelio de Lucas, que tiene un griego más rebuscado, por así decirlo, muy rico en lenguaje,
Y a diferencia de Marcos, que su griego es muy pobre, el griego que utiliza San Juan es un griego común. Es el idioma que utilizan los grandes sabios y que hasta nuestros tiempos se sigue utilizando. Era la lengua más corriente que se utilizaba en el primer siglo. Juan utiliza, además del griego, algunas palabras que pertenecen al hebreo o al arameo, que eran las lenguas del evangelista, como Rabí, como Golgotá, como Rabuní, como Gabatá, como Mesías, etc. El estilo es sumamente sencillo del griego, tiene solo 1100 palabras, es muy sencillo y directo, y el Evangelio utiliza frases cortas, diálogos muy cortos. El género literario que utiliza San Juan es la manera muy concreta en la que él va a comunicar su mensaje. Es, por así decirlo, una forma literaria para comunicar su pensamiento. El evangelista va a utilizar 3 géneros literarios, que son los diálogos, los discursos y los grandes cuadros. El primero, el de los diálogos, Jesús dialoga y a veces es muy rápido, como por ejemplo en las bodas de Caná. Recordarán que cuando María percibe que les falta vino, se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús contesta, ¿qué conmigo, María? Y luego le dice, hagan lo que les diga. No hay como mucho diálogo, más bien muchas palabras en su diálogo, son frases muy cortas, simplemente para establecer la comunicación que quiere el evangelista poner en labios de Jesús. El siguiente serían los discursos, que es una enseñanza más larga. Un ejemplo clarísimo de lo que son los discursos es en el capítulo 6, el ejemplo del discurso del pan de vida. Ustedes saben que Juan no va a narrar la institución de la Eucaristía. Para él, en el Jueves Santo, lo que hace es narrar el lavatorio de los pies. Y propiamente el discurso del capítulo 6 sobre el pan de vida va a ser propiamente su institución de la Eucaristía. Y por último, los grandes cuadros, como cuadros murales. Lo que yo les decía cuando veíamos lo de los milagros, es como una gran sala de un museo donde se van viendo los diferentes cuadros, como sería la resurrección de Lázaro, que está narrada en 44 versículos. Es una narración larga. Otra también que es una narración muy larga es la del ciego de nacimiento, o también el diálogo que Jesús entabla con Pilato. La formación del cuarto evangelio va a ser muy distinta de cómo fue la formación de los evangelios sinópticos. De hecho, fue un periodo muy largo que se llevó a cabo para la formación de este evangelio. Recordemos que Jesús muere el viernes 7 de abril del año 30. Hacia el año 40, un discípulo comenzó a escribir algo. Tal vez este evangelio fue escrito por el apóstol Juan, que tenía 17 años cuando murió Jesús, y para este tiempo tendría 27. Por su juventud, con su dinamismo, se dio a la tarea de escribir. Esto era una creencia que tenían los escritores en la antigüedad. Posteriormente, hacia el año 80, estos escritos fueron tomados y enriquecidos. Se hace para entonces una primera edición del Evangelio. Algunos autores creen que fue el mismo apóstol Juan, y muy probablemente sí fue así. Tendría entonces 67 años. Y por último, un redactor, que ya no es San Juan, publicó el Evangelio y le dio al autor el nombre de el discípulo a quien Jesús amaba. Esto probablemente fue por el año 90.
Y un detalle que me parece interesante conocer es que el Evangelio, como lo leemos, tiene una anomalía. En el capítulo 14:30 hace un punto final muy claro. Después continúa el Evangelio y en el capítulo 18, versículo 1, vuelve a hacer una conclusión. Y después en el capítulo 20, en los versículos 30 al 31, vuelve a hacer otra conclusión. Es decir, en 3 ocasiones el evangelista le da un fin al evangelio. Se concluye que hubo un segundo redactor que anexó algunas partes entre el año 90 al 100, como sería el capítulo 21, que es propiamente el epílogo. El lugar de la redacción muy probablemente fue en Éfeso, en Turquía, donde había una comunidad importante de cristianos que después de Antioquía se convirtió en el centro evangelizador de todas las comunidades cristianas, después de haber salido de la diáspora en el año 70. Es importante que conozcamos cuál es la finalidad que tiene cada uno de los evangelistas. Y muy concretamente, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 30, nos dice cuál es la finalidad del Evangelio. Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, lo que le importa al evangelista es provocar la fe en sus discípulos y en los que vayan a tener contacto con este evangelio. ¿Para qué quiere que crean? Para que se salven, para que creyendo puedan tener la vida en el nombre de Jesús. En la formación de los evangelios eh, ayuda mucho conocer quiénes son los destinatarios de estos, porque puede uno comprender entonces cómo es que los evangelistas eligieron los pasajes y cuál es el mensaje central que quieren comunicar. En el caso muy concreto, para el evangelio, el cuarto evangelio, escribe para cristianos venidos del judaísmo, para ilustrarlos en la vida de Jesús. Se supone que ya eran judíos convertidos, entonces su interés no es convertirlos, sino formarlos en la fe de Jesús para que puedan comprender y ser salvados. En el año 80, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos judíos y los echaron fuera de la sinagoga. Cabe recordar que los cristianos no tenían ninguna intención de dejar la sinagoga. Ellos participaban, seguían participando en la sinagoga con mucha fidelidad los, los sábados y se reunían después en comunidades para la fracción del pan. Después de que en el año 80 son perseguidos, los cristianos, los judíos sobre todo, convertidos al cristianismo, dejan de participar en la sinagoga y se dedican únicamente a celebrar su fe cristiana. Y en Éfeso, que es una ciudad habitada sobre todo por gentiles, también hacia ellos se dirigió el Evangelio. Y nosotros podemos interpretar que, para como está narrado el Evangelio, es un Evangelio que está dirigido a todos los creyentes, en especial a nosotros.
Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles, según iban trabajando, iban teniendo una comunidad de seguidores. Así fueron los que seguían a Pedro, los que seguían a Pablo, los que seguían a Santiago, y así cada uno de ellos. Y en Juan no fue la excepción. Había obviamente una comunidad que iba siguiendo a Juan. Cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70, aparentemente el grupo que iba siguiendo a Juan se fueron hacia Samaria. Y se comprende porque hay varios pasajes en el Evangelio que habla precisamente de estos encuentros con la gente, los samaritanos. Después atravesaron del otro lado del Jordán hacia Transjordania a una ciudad llamada Petra, que todavía existe. Y después, estos cristianos enseñados por Juan pasaron hacia el norte, hacia Damasco. Los títulos que tiene este mapa, si se dan cuenta, no son en español. Jerusalima es Jerusalén, y después Damasquec es Damasco, y ahí aparece, lo puse así porque es el único mapa que aparece esta ciudad de Petra. Después, estos cristianos, enseñados por Juan, pasaron por Damasco y se establecieron en Éfeso. Recorrieron hacia el norte, pasaron probablemente por Tarso y llegaron hasta la capital de Asia, que en ese tiempo era Éfeso. Y finalmente también compartió sus enseñanzas a la comunidad juanina que se fue estableciendo en toda Grecia. Espero entonces que esta pequeña presentación sea una buena plataforma para profundizar más en el Evangelio de San Juan, comprender el mensaje que él quiere dejarnos, especialmente por ser el evangelista de la palabra encarnada, y que a partir de aquí